El trabajo infantil es una problemática que vulnera el desarrollo, la educación y la integridad de la niñez, mientras que el trabajo adolescente permitido debe realizarse bajo condiciones seguras y en estricto cumplimiento de la ley. Por ello, es fundamental conocer la normativa vigente, los mecanismos de prevención y las acciones que podemos implementar para garantizar que ningún menor de edad sea sometido a condiciones de explotación o riesgo en su entorno laboral. Para profundizar en este tema, contamos con la presencia del maestro Roberto López Barradas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Jalapa. Él también es instructor y capacitador certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, en el estándar ECO 217. También es presidente de la Asociación Civil Revalorando la Vida AC, columnista de medios de comunicación como lo son Diario de Jalapa, Versiones.com, El Heraldo de Jalapa, Revista Icono Veracruz, Faro Digital, Indicadores Políticos y Acrópolis Multimedios. Se ha desempeñado en diferentes áreas de la administración pública y actualmente es analista administrativo de la Dirección de Inspección del Trabajo y encargado de atención a grupos vulnerables. Para dar comienzo a la ponencia de esta tarde, comparto con todos ustedes las reglas de participación con la finalidad de poder brindar un ambiente próspero. Mantengamos nuestros micrófonos apagados para evitar interrupciones durante la ponencia y nuestras cámaras encendidas para generar una comunicación más asertiva. Durante la ponencia se compartirá la liga de asistencia para generar la constancia de participación de cada uno de ustedes en esta conferencia. Les invito a aprovechar este espacio de aprendizaje, a participar activamente y a compartir sus experiencias y reflexiones. El compromiso con la niñez y la adolescencia es responsabilidad de todas y todos. Bienvenidos y que esta sesión sea enriquecedora para cada uno de ustedes. Les cedo el uso de la palabra, maestro. Este es su espacio. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciada Paola, por la invitación. Quiero, antes que nada, agradecer también la oportunidad al maestro Luis Arturo Santiago por permitirme estar aquí con ustedes en esta tarde, al licenciado Sandy Mariño Lara, que es nuestro director de inspección, y también a la licenciada Nayeli Landa González, directora del SECOL, por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí This en meeting is being este jueves de recorded. profesionalización del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, y pues en esta tarde poder disertar con ustedes esta pequeña plática acerca del trabajo infantil y el trabajo adolescente permitido. Yo creo que el tema es demasiado extenso y amplio. Voy a tratar de ser lo más puntual para que podamos alcanzar a tener un conocimiento básico acerca del tema, ya que pues hay demasiada información. Tengo preparada aquí una presentación que me voy a permitir ahorita compartirla. Y pues a manera de comentario, voy a tratar de ser lo más preciso y conciso. Dentro de la Dirección de Inspección del Trabajo, tenemos como encomienda el tema del trabajo infantil y el trabajo adolescente permitido. Todos mis compañeros inspectores y personal administrativo del área, así como el director, nos dedicamos a dar esta plática de trabajo infantil también en las escuelas, en las primarias, secundarias, bachillerato, universidades, con una presentación un poco didáctica. Y en esta ocasión yo le anexé parte del contexto histórico. Ahorita les voy a mostrar el temario y la fundamentación para que podamos tener todo un panorama del marco normativo que existe en torno al trabajo infantil. Bueno, voy a omitir mi presentación. ¿Cuál es el objetivo general de esta plática? Brindar a las personas participantes los conocimientos básicos sobre el trabajo infantil y el trabajo adolescente permitido, a fin de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía en general
sobre la importancia de la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil, contribuyendo con ello a la aplicación del marco normativo que garantice las condiciones para el sano desarrollo, el bienestar, así como salvaguardar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. El temario de la plática o del curso es el siguiente. Abordaremos el tema de los antecedentes en el contexto histórico, el trabajo infantil, las actividades formativas, el trabajo infantil peligroso, el marco normativo, para finalizar con el trabajo adolescente permitido, el distintivo Veracruz libre de trabajo infantil que se otorga por parte de la Secretaría de Trabajo para las empresas y finalmente partiendo de los valores. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué esperan de este curso? ¿O qué esperamos también nosotros como Dirección de Inspección del Trabajo? Bueno, pues que la gente tenga conocimiento, pero más que nada conciencia de este tema, ya que el trabajo infantil es un flagelo social que eh, acontece en nuestra sociedad desde mucho tiempo y que necesita de la colaboración de todos, de los tres niveles de gobierno, así como de la iniciativa privada, el sector empresarial, también las organizaciones sindicales y la sociedad en general para que podamos tratar de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Las reglas de operación ya las dictó la licenciada en un inicio. Y bueno, pues iniciamos con un breve concepto de qué es la niñez. La niñez es la primera etapa del desarrollo físico y emocional del ser humano que se extiende desde el nacimiento hasta la pubertad. Y como les decía un momento, antes de entrar de lleno al tema del trabajo infantil, voy a abordar los antecedentes en el contexto histórico de, el, de los derechos humanos. La ONU, la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, se creó al término de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes recordarán, la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una serie de violaciones, no solamente las muertes, sino las violaciones de los derechos humanos en unas condiciones este, demasiado violentas, lo que generó que los países crearan esta organización cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y su objetivo era mantener la paz y la seguridad internacional, así como promover el progreso social y los derechos humanos, que esa es la parte que nos interesa para el día de hoy, los derechos humanos. Entonces, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos de los niños a nivel internacional, la ONU, a través de la Asamblea, ha aprobado algunos instrumentos internacionales. La ONU se crea cuando se firma su carta el 26 de junio de 1945 en la ciudad de San Francisco y entra en vigor el 24 de octubre del mismo año, cuando es firmada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios, que después fueron 51 países miembros de la ONU y quedando conformada de esta manera. Posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, se lleva a cabo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No sé si algunos recuerden, ahí por eh, las clases de Derecho Constitucional, el antecedente es la Petition of Right en Estados Unidos, para que posteriormente, en diciembre del 48, queda formalizada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, pues estos instrumentos internacionales, ¿cuáles son?
En primer lugar, como les decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Posteriormente, la Declaración de los Derechos del Niño, que fue la Declaración de Ginebra o el Convenio de Ginebra. Luego, en 1989, el Convenio de los Derechos del Niño. Y finalmente, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 2014. La Declaración de los Niños de 1959 se caracteriza porque en este documento es reconocido universalmente como ser humano las niñas y los niños. Y además se reconoce que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad, es decir, salvaguardar sus derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Niño tiene 10 principios rectores que son el derecho a la igualdad, el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social, el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento, el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada, el derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física, el derecho a la comprensión y el amor de los padres y de la sociedad, el derecho a las actividades recreativas y a una educación gratuita, el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia, como coloquialmente se dice, niños y mujeres primero, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación, y finalmente el derecho a ser criado con espíritu de comprensión sexual, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Posteriormente, en 1989, con la Convención sobre los Derechos del Niño, este es un tratado que enfatiza que los niños tienen derecho y deben de gozar de los mismos derechos y privilegios que los adultos, y hace énfasis en aquellos derechos que se desprenden de su condición especial de seres humanos que por haber alcanzado el pleno desarrollo físico-mental requieren de protección especial. ¿Qué significa esto? Que en esta Convención de los Derechos Humanos se reconocen, se reconocen todos los derechos humanos de los niños, civiles, económicos, culturales, sociales y políticos. ¿Y cuál es el factor principal de la Convención sobre los Derechos del Niño? El desarrollo y la participación del niño. En esta convención se le da prioridad a la misma participación del niño. Hace unos días, hace unas semanas, en compañía de nuestro director del licenciado Sandy Mariño Lara, tuvimos la oportunidad de participar en el foro de CIPINA, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y la verdad, yo salí muy contento y admirado, asombrado de que dividieron ese foro en dos partes. Mesas de trabajo con funcionarios y servidores que fuimos de distintas dependencias, que estamos involucrados con el tema de la atención a niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, mesas de trabajo con niños, con niñas y adolescentes. Al final del foro, pudimos escuchar a cada una de las mesas de trabajo con sus representantes sobre todos los acuerdos a los que llegaron en cada mesa de trabajo, donde hablaron precisamente de todos estos derechos, ¿verdad? El derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida libre de violencia,
a la no discriminación y es, es muy satisfactorio ver y sobre todo escuchar y entender la perspectiva que tienen las niñas, los niños y los adolescentes acerca de toda la concepción del mundo, no solamente de las leyes de sus derechos, sino en relación a todo, ¿verdad? El medio ambiente, el mismo gobierno, la forma de gobernar. La verdad es que siempre he pensado que las niñas y los niños son los mejores maestros de comprensión, de amor y, y de empatía. Y bueno, regresando a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cuáles fueron los principios básicos para su aplicación? En estos que vemos aquí, el interés superior del niño, la no discriminación o la inclusión, la supervivencia y, como les comentaba hace un momento, el desarrollo y la participación del niño, es decir, que el niño se sienta considerado como parte de la sociedad, gozando de los mismos derechos y privilegios que cualquier ser humano o que cualquier adulto. Muy bien, en México, el 12 de octubre de 2011 se reformó el artículo cuarto constitucional, quedando de esta manera: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Precisamente el día de hoy, y yo celebro y agradezco a el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, que nos haya invitado para poder participar en esta tarde y compartir con ustedes este tema, ya que con ello estamos atendiendo y cumpliendo este mandato constitucional de velar por el interés superior de la niñez, ¿verdad? Y que todas las políticas públicas vayan encaminadas precisamente al cumplimiento de la normatividad, pero sobre todo a garantizar y salvaguardar los derechos humanos de los niños. Muy bien, pues ya en un contexto o en una época actual, vamos a decirlo así, se promulga la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual entra en vigor en el año 2000, para luego ser reformada en 2014. ¿Qué dice esta ley? Bueno, la ley identifica los derechos de las niñas, niños y adolescentes y establece por primera vez las obligaciones específicas entre los distintos actores gubernamentales, es decir, ya nos va marcando cuáles son nuestras obligaciones como gobierno, y también establece las que deben cumplir por parte de la sociedad, y también reconoce la importancia de asignar recursos específicos para la realización de los derechos de la infancia y así integrar los mecanismos para garantizar la participación efectiva de los niños y de las niñas en la sociedad civil, y también por primera vez establece un sistema de rendición de cuentas. Por otro lado, reconoce que las niñas, niños y adolescentes también son sujetos con capacidad de ejercer, defender y exigir sus derechos de manera integral. Yo recuerdo que en alguna ocasión vi una reflexión que decía que los niños son los mejores maestros para enseñarte a exigir, defender y a exigir y a defender sus necesidades, ¿verdad? Nadie puede exigir y defender con tanta energía, por ejemplo, el hambre, cuando un niño, un bebé tiene hambre, que a pesar de que muchas veces el bebé, quienes somos papás, me van a comprender que, que cómo es tan poderoso el llanto de un niño que hace correr a toda la familia, ¿no?
ya sea que porque crea uno que está enfermo, que tiene hambre, que tiene frío y todas las cosas, y a veces todavía ni siquiera el bebé puede hablar y ya nos exige toda nuestra atención, ¿verdad? Compartía con algunos compañeros y algunos que al convertirte en padre parece como si en automático te quitaran un chip y te metieran otro, donde la prioridad son tus hijos. Y en ese sentido, la ley quiere que la sociedad tenga como prioridad precisamente a las niñas, niños y adolescentes. En Veracruz fue publicada en la Gaceta del Estado también la ley número 573 de derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes del Estado de Veracruz, que fue eh, promulgada esta ley precisamente para armonizar la- las leyes de Veracruz con las leyes de la República. Y en esta ley también se reconoce como sujetos de derechos y no como objetos de protección. Es una premisa que tiene la ley 573 del Estado de Veracruz, la cual se ejerce en los 200 municipios de nuestro estado y que permite dar los mismos derechos a los niños y a los adolescentes, así como a respetar, a promover, proteger y garantizar su integridad. Hace rato comentaba que tuvimos la oportunidad de ir al foro de Cipina y existe un sistema integral de protección de niñas y niños y adolescentes nacional, un estatal, y también en cada municipio existe también el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, los CIPINAS. Y muy bien, ya entrando un poco en la materia, ¿qué es el trabajo infantil? Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil es toda actividad de niñas, niños o adolescentes, remunerada o no, que se realiza al margen de la ley en condiciones peligrosas o insalubres, que violentan sus derechos o que les pueden producir efectos negativos inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o social y obstaculizar su educación. Esta es la definición de trabajo infantil que tiene la Organización Internacional del Trabajo, que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que también fue adoptada por la ONU, también considera al trabajo infantil y las peores formas de explotación infantil. Ok, aquí tenemos algunas preguntas. ¿Qué es el trabajo infantil? ¿En qué edad pensamos cuando hablamos de trabajo infantil? ¿De qué clase de trabajo estamos hablando? ¿Y por qué ocurre el trabajo infantil? Bueno, vamos a tratar de despejar estas incógnitas o estas preguntas a manera de reflexión ahorita con las siguientes diapositivas. Muy bien. ¿Cuál de estos dos ejemplos es trabajo infantil? La imagen del número 1, la imagen del número 2. ¿Alguien que me quiera contestar o compartir o en el chat? La uno, dice Cristian Paola. Pues sí, claro, exactamente, sí, ¿verdad? ¿Por qué la 2 no? ¿Las dos? Alguien dice las dos. Ok, parece de apreciación, porque la 2 es una convivencia. Exactamente, vamos a ver más adelante que hay actividades que no se consideran trabajo infantil, sino que se consideran actividades formativas, ¿verdad? Que se llevan a cabo o dentro del seno familiar y que tienen que ver también muchas veces con la preservación de la cultura. Muy bien. No, y no solamente la cultura, sino también incluso de los mismos valores familiares.
Muy bien. ¿Qué es trabajo infantil? Es una actividad realizada por niñas, niños, adolescentes, remunerada o no, que les priva de su infancia, que les impide o limita su desarrollo físico, psicológico o social y principalmente que violenta su dignidad. Si algo trata de proteger la misma Convención del Niño, los derechos del niño y ahora la Ley 573, es precisamente la dignidad y la integridad de los niños. ¿Cómo saber si una actividad es trabajo infantil? Bueno, por el tipo de trabajo, por las características, ¿verdad? Por las horas que le dedica, por las condiciones en las que se realiza el mismo y si interfiere con su educación y si daña su salud y su desarrollo, ¿verdad? Entonces, si una actividad que realiza el niño excede del horario que está permitido en la ley, el cual vamos a ver más adelante, o las condiciones en las que realiza, expone su integridad física o moral y también interfiere con sus horas de estudio o sus horas de sueño, que es como un daño a la salud también y su desarrollo, su sano desarrollo, ¿verdad? La convivencia con otros niños, los momentos de recreación, de esparcimiento. ¿Qué afecta el trabajo infantil? Bueno, pues el trabajo infantil les impide realizar actividades necesarias para su desarrollo integral. ¿Cuáles son? Pues jugar precisamente con otros niños, porque los niños no solamente juegan por diversión, sino que al mismo tiempo es una manera de explorar el mundo e ir conociendo, ir desarrollando habilidades, capacidades, ¿verdad? A través del juego, a través de actividades lúdicas, recreativas, pedagógicas, relacionarse con personas de su edad, porque pobres de los niños que solamente conviven con puros adultos. Es muy común que los niños que no tienen convivencia con más niños terminan hablando como un adulto y nos llama la atención, ay, mira, qué maduro, cómo habla ya como si fuera un adulto, un señorcito, una pequeña señora, pues sí, porque no convive con otros niños, ¿no? Les impide estudiar, que esto es aún más grave, que no puedan estudiar y finalmente que los expone a accidentes y lesiones que van en contra de su salud, ¿verdad? Hay actividades que son demasiado peligrosas y riesgosas. ¿Y cuáles son las peores formas de trabajo infantil? Las peores formas de trabajo infantil son la esclavitud y las prácticas similares, la explotación sexual, la participación en actividades ilegales y la ejecución en trabajos peligrosos. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? La esclavitud, es decir, ahora hay niños, principalmente en países subdesarrollados, que todavía a los niños son utilizados para trabajar como si fueran algún adulto, ¿verdad? O qué decir de los que son eh, víctimas de delito de trata, que son explotados sexualmente, la participación en actividades ilegales, que puede ser incluso el mismo tráfico de drogas. Es muy común que en las mismas escuelas se dé esto o afuera de las escuelas. Y la ejecución de trabajos peligrosos donde se expongan de, a trabajar con eh, material que sea peligroso, que sean punzocortantes o que sea en lugares muy peligrosos como en las alturas o cargar en exceso y que eso también daña su salud.
Y como les comentaba, hay una diferencia entre el trabajo infantil y las actividades formativas. ¿Cuáles son las actividades formativas? Aquellas en las que el niño o la niña desarrollan en su entorno familiar y comunitario. Por ejemplo, casi todas las actividades que tienen que ver con las artes, con la cultura, no se consideran como trabajo infantil, sino que se consideran como actividades formativas. Es decir, las familias que eh, se dedican a la música o que los padres, los familiares son músicos y los niños heredan el talento por la música y entonces no se considera trabajo, sino que es una actividad formativa en donde el niño va creciendo, va desarrollando talentos, pero dentro del seno familiar. Igual pasa con la danza o pudiera ser hasta la misma actuación, ¿verdad? ¿Cuál es otra característica de las actividades formativas? Bueno, pues que contribuyen a asegurar la permanencia de sus valores, como les comentaba hace un momento, de su cultura A ver, y de su propia identidad. Es decir, que son actividades como que forman parte de la misma esencia de su comunidad o de su familia y que sirven para preservar precisamente esos valores o ese acervo cultural que identifica a una comunidad o a cierta región de- del estado y que también son parte de su propia identidad, ¿no? Este, dentro de la dirección de inspección también tenemos como actividad precisamente el dar atención a los grupos vulnerables, incluyendo a las comunidades indígenas, donde nos hemos vinculado ahora con la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas para que nos acompañen en dar pláticas de condiciones generales de trabajo para que las personas de las comunidades puedan conocerlas, eh, en su lengua materna, ¿no? Que primordialmente en Veracruz se habla en náhuatl en distintas regiones de nuestro estado, como es la zona de la Huasteca, o en el sur, en la región Olmeca, en los Tuxtlas, o hacia la zona de Songolica y todos los municipios alrededor donde también se les invita a las personas de las comunidades indígenas a que también puedan formalizar su, su actividad económica o comercial cuando son trabajadores independientes o que son comerciantes independientes para que puedan ingresar a la seguridad social y de esta manera poder acceder al seguro y a todos los beneficios que concede el Instituto Mexicano del Seguro Social, y no solamente ellos, sino también en cobertura a su familia. Precisamente ayer estuvimos en el municipio de Perote en compañía del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social para invitar y promover a que las personas, a los trabajadores independientes, puedan acceder a la formalidad, pero sobre todo a los beneficios que otorga el Seguro Social, como es los servicios médicos y de hospitalización o una pensión, una jubilación por viudez o por invalidez, y a las guarderías, servicios de guarderías, y también pues también puedan ir cotizando para el Infonavit y acumulando puntos para después obtener un crédito y puedan obtener su vivienda. Bueno, regresando al tema de las actividades formativas, que son parte de su proceso de socialización y aprendizaje, que no obstaculicen su educación o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, que sean tareas apropiadas a su edad y grado de madurez, ¿verdad? Y finalmente que en el trabajo adolescente sea en condiciones de protección.
Otra de las funciones que tenemos como dirección de inspección es precisamente las inspecciones sobre el trabajo adolescente permitido. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más amplio acerca del trabajo adolescente permitido y cuáles son los requisitos que concede la ley para que puedan trabajar los adolescentes y cuál es el permiso que se otorga a los adolescentes, cuál es la edad mínima para trabajar. Muy bien. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de trabajo infantil peligroso. ¿Cuál es? El que se realiza en condiciones peligrosas o insalubres, es decir, que afecten a su salud, ¿verdad? Que violente sus derechos principalmente, que obstaculice su educación, que no les permita ir a la escuela, que por el hecho de tener que estar trabajando, como vemos aquí, un pequeño que está cortando la caña, entonces por estar trabajando en la siembra, en la cosecha o en cualquier otra actividad, no pueda ir a la escuela, ¿verdad? No pueda ingresar, no pueda estudiar, no pueda prepararse y que produce efectos negativos inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o social. ¿Y esto a qué se refiere? Que, bueno, pues el desarrollo físico es porque algunas actividades a las que son expuestos los niños son actividades donde tienen que cargar y tienen que cargar más del peso proporcional que ellos mismos tienen y algunas otras actividades pues les afectan mentalmente generando incluso traumas, ¿verdad? Y sobre todo a veces el simple hecho de tener el recuerdo de que no disfrutaron de una infancia libre, donde pudieron jugar, aprender, divertirse, sino que se la pasaron trabajando, ¿no? Y eso se puede constituir en un daño psicológico. Aquí algunos ejemplos del trabajo infantil peligroso, que es, por ejemplo, el trabajo de vigilancia, el trabajo nocturno, que puede ser inclusive en los mismos bares, el trabajo de pepenador, que es demasiado insalubre y peligroso para los niños, el uso de máquinas y herramientas peligrosas, como puede ser una empacadora, eh, no sé, lugares donde este, se dedican a la venta de carnes y algún otro trabajo que tenga que ver con la construcción, donde también el uso de la herramienta es muy peligrosa. Eh, la, la esclavitud, precisamente, que este es uno de los fines que tiene la Agenda 2030 de acabar precisamente con la esclavitud o las peores formas de explotación y de trabajo infantil, la explotación sexual, que lastimosamente ha superado a las autoridades, donde es una tarea pues titánica, donde tienen que intervenir los tres niveles de gobierno y nosotros como sociedad, ¿verdad? Que nos toca a los que somos adultos, los que somos padres, los que tenemos contacto con niños, familiares, pues protegerlos, cuidarlos, ¿verdad? Vemos aquí otro ejemplo de trabajo peligroso que es precisamente el de la construcción o el de la siembra, de la cosecha, del cultivo y, como les comentaba hace un momento, la participación en actividades ilegales que podría ser el mismo tráfico de drogas, ¿eh? El trabajo doméstico, bueno, porque puede ser eh,
todavía no tenga la edad y madurez suficiente como para hacerse cargo de la limpieza de la casa por el uso de algunos productos que tienen químicos o alguna herramienta que se tenga que utilizar, eh, trabajos que generan daños ergonómicos por la postura, ¿verdad? Que todo el tiempo tengan que estar agachados, que todo el tiempo tengan que estar inclinados, o trabajos en las alturas y también el transporte manual de cargas pesadas, precisamente, ¿no? Pues, este, ¿Verdad? Ah, alguien se le perdió su micrófono. Muy bien. El marco normativo. ¿Cuál es el marco no he normativo? regresado todavía, Eh, sigue trabajando, pero, ¿Cuál es ay, es que no sé. el marco normativo Pues de es que nada trabajo más cuando está infantil? tomado me dice muchas cosas. Ujú. Sí, Por sí, ahí sí, hay sí. un micrófono Ayer, por encendido. ejemplo, Ajá. Eh, él me ha visto, pero yo me... son los convenios internacionales de la OIT, el 138 y el 182. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno. La Constitución Política de nuestro país, la Ley Federal del Trabajo, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia, el Código Penal Federal y el Convenio de Colaboración para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la Agroindustria del Estado de Veracruz. Todas estas leyes son el marco normativo que nos da la ley para actuar a todas las autoridades que estamos involucradas en la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Cada uno en el ámbito de nuestra competencia, le sumamos esfuerzos y voluntades para poder cumplir y hacerlo dentro del marco de la ley. Como les comentaba hace un momento, el convenio 182. Este convenio fue también ratificado por el Estado mexicano el 30 de junio del año 2000 y se compromete a tomar las medidas inmediatas y eficaces para prohibir y eliminar todas las peores formas de trabajo infantil. Es precisamente el fin prioritario del convenio 182, las peores formas de trabajo infantil, establecer cuáles son y prohibirlas y eliminarlas. Y por otro lado, el convenio 138 que establece la edad mínima para trabajar, que es de 15 años, es decir, que cualquier menor que tenga menos de 15 años está prohibido que trabaje. A los patrones, a las empresas se les prohíbe el uso de mano de obra de menores de 15 años. Este convenio fue ratificado por el Estado mexicano el 4 de marzo del 2014 y reforma precisamente el artículo 123, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, el artículo 123 constitucional y posteriormente pues la Ley Federal del Trabajo. El título quinto bis habla acerca de los menores, el trabajo de los menores. Es un título, es un apartado de la Ley Federal de Trabajo exclusiva para eh, el trabajo de los menores, que va de los artículos 173 al 180. Y encontramos que el artículo 175 es el que establece la prohibición para los menores para trabajar en establecimientos después de las 10 de la noche, en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, ¿verdad? Los famosos antros o los bares, y trabajos susceptibles de afectar su moralidad y buenas costumbres.
Y también encontramos que en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 995 bis establece una sanción precisamente para el patrón que infrinja el artículo 123 en el primer párrafo, y se castigará con de 1 a 4 años de prisión y una multa de 250 a 5,000 veces la unidad de medida de actualización. Esta es la sanción que se encuentra estipulada en la Ley Federal del Trabajo para todo aquel patrón o empresa que utilice mano de obra de menores de 15 años, ¿verdad? Entonces se le va a aplicar esta sanción. Y muy bien, ahora llegamos al trabajo adolescente permitido. El trabajo adolescente permitido, según la Ley Federal del Trabajo, es el que pueden realizar los menores entre los 15 y los 17 años, pero que no pone en riesgo su desarrollo personal, su salud, que no interfiere con su educación. ¿Cuáles son las limitaciones que establece la Ley para el Trabajo Adolescente Permitido? No podrá exceder de 6 horas, que tendrá que tener media hora de descanso, que estas 6 horas deberán ser 2 periodos de 3 horas cada uno, para que precisamente tenga este tiempo de descanso de media hora. También para los adolescentes trabajadores está prohibido el trabajo en horas extraordinarias, es decir, no pueden trabajar horas extras, tienen que ser únicamente estas 6 horas. También disfrutarán de un periodo de vacaciones anual, el cual deberá ser pagado conforme a la ley como cualquier trabajador, y que también deberán gozar de el seguro social, al igual que cualquier trabajador o trabajadora. Como les decía hace un momento, se establecen algunos requisitos para el permiso para laborar para los menores, el cual es otorgado precisamente por la Dirección de Inspección del Trabajo. Y estos son los requisitos que se deben cumplir, que es el acta de nacimiento del menor, su CUR, una constancia de estudios, de que está estudiando precisamente, o la última boleta, o la constancia de inscripción al siguiente ciclo escolar, un certificado médico emitido por alguna autoridad que sea vigente, eh, la identificación oficial vigente de los padres o el tutor, un comprobante de domicilio y un escrito elaborado por la empresa donde nos va a señalar cuáles son las actividades que va a realizar el menor y cuál va a ser el horario en el que las va a realizar. Una vez que hayan cumplido con estos requisitos, entonces se les otorga o se emite un permiso para trabajar correspondiente. Igual es muy común en la época de vacaciones que hay muchos adolescentes que acuden con nosotros para solicitar este permiso porque quieren aprovechar el tiempo para ir como empacadores a alguna tienda de autoservicio, algún súper, algún centro comercial. ¿Qué hacer para prevenir el trabajo infantil? Bueno, pues el gobierno de manera primero federal o nacional estableció una comisión interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los de los adolescentes trabajadores en edad permitida, y Veracruz, armonizando sus leyes con el gobierno federal, también creó esta comisión interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente permitido aquí en el estado de Veracruz, que tiene como fin vincular
al gobierno con las empresas y la sociedad para trabajar de manera conjunta y coordinada, eh, sumando esfuerzos y voluntades para tratar de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Esta comisión interinstitucional realiza actividades durante todo el año a través de una agenda coordinada con todas las dependencias del gobierno del estado, que es presidida por nuestra gobernadora, y que la Secretaría Técnica recae en la figura del el secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad del estado de Veracruz. Perdón, él es el suplente, y la Secretaría Técnica recae en la figura del director de inspección del trabajo. Es por ello que nosotros nos damos a la tarea de coordinar los trabajos de esta comisión, donde venimos haciendo una serie de actividades en conjunto con las demás dependencias, todas encaminadas precisamente a la prevención y a la erradicación del trabajo infantil. Y ya casi para terminar, les quiero compartir la información acerca del distintivo Veracruz Libre de Trabajo Infantil, el BELTI, que es un distintivo que la Secretaría de Trabajo otorga para reconocer a las dependencias, a las instituciones estatales y o municipales, ¿verdad? A las organizaciones de la sociedad civil, a los sindicatos, a las cámaras empresariales, a las asociaciones patronales que realicen acciones afirmativas para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida. Hace el mes pasado tuvimos precisamente la entrega de este distintivo por parte de la Secretaría de Trabajo en un evento presidido por el maestro Luis Arturo Santiago Martínez y nuestro director de Inspección de Trabajo, donde se galardonaron a 21 empresas que cumplieron precisamente con los requisitos, los cuales les voy a compartir aquí brevemente. ¿Cuáles son? Acreditar que son una empresa legalmente constituida o formalmente constituida, ¿verdad? Con la copia del acta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el formato de solicitud, que es un formato que otorga la misma Secretaría, una carta bajo protesta de civilidad que no utilizan precisamente o que no emplean a menores. También puede ser un documento dentro de la empresa, que puede ser un reglamento, donde establezcan una cláusula de que no utilizan mano de obra de menores, precisamente para erradicar el trabajo infantil o prevenirlo. Puede ser su código de ética o a través de alguna otra acción, como puede ser un curso de capacitación para la empresa, para todos los trabajadores, acerca del trabajo infantil. Y bueno, pues ya para terminar, pensé que me iba a llevar un poco más de tiempo, pero en esta modalidad virtual creo que es un poco más rápido. Eh, yo soy una persona convencida de que la capacitación es muy valiosa para que podamos nosotros crecer como personas. Pero ¿qué pasa? Tenemos a las leyes, tenemos a las autoridades, a las instancias, tratamos de involucrar a la sociedad civil, a- eh, tratamos también de involucrar a los factores de la producción, a los empleadores, a los trabajadores, pero todo esfuerzo de autoridad y todo interés genuino de la ley necesita también de la cooperación de toda la sociedad, de todas las personas. Y en ese sentido quiero finalizar con este tema de partiendo de los valores que me interesa mucho, como pudo compartir en un principio la licenciada Paula Torres, soy columnista también
algunos medios donde me gusta escribir sobre los valores o temas relacionados con la familia, el trabajo, el crecimiento, la superación personal. Y eh, el trabajo infantil es un tema que, que nos ocupa a todos, gobierno, instituciones educativas y sociedad civil. Pero, ¿qué necesitamos todos, funcionarios y ciudadanos? Necesitamos partir de los valores. Esta frase tan trillada, que se están perdiendo los valores, que yo recuerdo que desde mis abuelos y mis padres siempre han dicho, se están perdiendo los valores, ¿no? Y más ahora cuando escuchamos la música actual que parece a veces como pornografía auditiva, ¿no? Digo, permítame el comentario, el concepto. Yo recuerdo que en mi época de estudiante, mis padres se admiraban de la clase de música que yo escuchaba y ahora yo no puedo creer a veces lo que escuchan nuestros niños o nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros hijos. Y esta fase de que se están perdiendo los valores, yo recuerdo que empecé a leer y estudiar un poco acerca de los valores y bien, llegué a la conclusión de que los valores no se han perdido, los valores son y existen. Todos sabemos qué son los valores, ¿no? O cuáles son los valores. El amor, el respeto, la honestidad, ¿verdad? La gratitud, eh, la misma familia. Entonces, los valores son, existen y siempre van a existir y no se están perdiendo. Lo que se está perdiendo es una forma de vida basada en los valores. Es decir, sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal y muchas veces hacemos lo que está mal, ¿verdad? El autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez en su libro La última oportunidad, que es un libro donde el personaje central es un empleado de una empresa que aspira a ser el gerente de la empresa y el director o el dueño de la empresa hace un concurso para sus empleados y dice que va a elegir como gerente a la persona que tenga mayor calidad moral, no precisamente mayor capacidad intelectual, sino calidad moral, porque decía que todas las personas no podemos medir la capacidad intelectual de las personas a simple vista, pero sí la calidad moral. Es decir, cuando usted saluda o trata con alguna persona de primera vez o de primera impresión, no puede en ese momento saber si la persona tiene estudios, preparación, si tiene incluso una licenciatura, un posgrado, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel intelectual de esa persona? Pero sí puede saber cuál es su calidad moral. En el simple hecho de que cuando usted llega a algún lugar y lo van a atender y saluda y aquella persona no voltea, no deja de ser lo que está haciendo y casi lo ignora, lo que primero que piensa uno es, esta persona no tiene educación, ¿no? Pero ¿qué pasa si aquella persona deja de hacer lo que está haciendo, incluso voltea a verlo a uno a los ojos y le responde el saludo o inclusive le dice, ¿en qué le puedo servir? En ese momento lo que usted piensa es, esta persona sí es educada, ¿no? Y finalmente, pues la descomposición social actual que vivimos, que es como un caldo de cultivo donde todo el mundo se cree dueño de la verdad, donde falta la empatía, donde eh, todos queremos que primero se hagan valer nuestros derechos pasando por encima de los demás. Entonces necesitamos precisamente regresar a los valores porque esta generación de adultos, los que somos adultos en este momento, tenemos la enorme responsabilidad de transmitir los valores a las nuevas generaciones, porque pues no les vamos a hacer eternos y así que el día de mañana
que puedan ellos tener las bases, ¿verdad? Para tomar las decisiones, porque ciertamente los dispositivos, la tecnología y el Internet nos está rebasando. Y es precisamente por ello que tenemos la enorme responsabilidad de transmitirles los valores para que el día de mañana, cuando estén frente a cualquier situación, tengan un panorama y tengan las bases sobre qué decidir, que sepan qué está bien, qué está mal y que entonces ellos puedan decidir de esa manera. Y finalmente les dejo esta reflexión, que no se trata de qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, sino qué hijos le estamos dejando al mundo. O podríamos decir, qué niñas, niños y adolescentes estamos dejando al mundo. Tenemos la obligación como autoridades y como sociedad de cuidar y proteger y salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero también es nuestra obligación el transmitirle los valores, el ser ejemplo precisamente y no ser ocasión de caer, ¿verdad? De los niños, de las niñas y los adolescentes. Pues muy bien. Por mi parte es todo. Creo que lo logramos incluso en el tiempo en que está destinado pues, para esta capacitación. Este es nuestro número de contacto de la Dirección de Inspección del Trabajo, donde está tu director licenciado Sandy Mariño Lara y todos mis compañeros para poderles atender. Y este es nuestro correo para también poder recibir ahí alguna sugerencia, inclusive alguna queja. También está abierta para todas las empresas o trabajadores que tienen alguna duda o incluso los trabajadores que tienen alguna queja acerca de que no se les estén garantizando o no se les estén concediendo sus derechos o las prestaciones mínimas que concede la ley. Muchas gracias a todos. Fue un gusto y un placer estar con ustedes en esta tarde. Muchas gracias, maestro, por su participación y por toda esta enriquecedora ponencia. Considero que también es importante que todos aquellos que tenemos conocidos y familiares que son empleadores, compartir esta información con ellos para que, en dado caso de que deseen emplear a algún adolescente, lo hagan bajo el respeto de sus derechos y de las limitaciones de la ley, ¿no? Y bueno, este es el espacio y el momento en el que si alguien tiene alguna duda o comentario, puede levantar su manita y le cedemos la palabra. Bueno, parece que la información quedó bastante clara, no hay ninguna duda ni comentario. Buenas Y tardes, sí, tengo sí, una duda. adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, es sobre la cuestión del trabajo de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué procedimiento se puede llevar en lo que es una etapa de conciliación o sea, el centro de conciliación laboral? Cuando se lleva la solicitud, ¿qué debe de hacer el conciliador en ese caso? Ok. Bueno, aquí la pregunta se sale del ámbito de nuestra competencia, ya que nosotros solamente somos autoridad preventiva y no sé si hay alguno de mis compañeros conciliadores aquí conectados en la, en la sesión para que nos pudiera dar la orientación acerca de la etapa de la conciliación. Bueno, yo de hecho, bueno, en ese caso yo soy conciliadora y además quería ver si el mismo procedimiento que nosotros llevamos lo llevan los demás conciliadores. Bueno, nosotros cuando tenemos en este caso la solicitud, nosotros lo que hacemos es enviar los oficios al DIF y al área de inspección para garantizar lo que son los derechos de niño, niño y adolescente en este caso, para que en audiencia de conciliación sean igual protegidos sus derechos. Pero no sé si en los demás centro de conciliación, si lo manejan o cuál es su criterio de ellos. Y claro, hay una ruta de atención y
para que se pueda dar de una manera conciliatoria, debe ser dentro de la edad permitida del menor, ¿verdad? Que es de los 15 a los 17 años, para que entonces de esa manera el centro de conciliación pueda actuar, incluyéndonos a nosotros como dirección de inspección. En caso de que sea un menor de 15 años, pues lo que dicta la ley es que se debe retirar del trabajo, de la empresa o del centro de trabajo, ¿verdad? Y yo estoy seguro que pues todos trabajamos con unos criterios unificados en los centros de conciliación, así como dentro de la dirección de inspección, y obviamente también apoyados por las instancias que se dedican precisamente a cuidar de la integridad de los niños, como es el sistema DIF y también el CIPINA, que es el sistema integral de protección de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. También por ahí tenemos la manita levantada de Enrique Abel. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda similar al de la compañera. Yo soy notificador del Centro de Conciliación de Quintana Roo. En dado caso de que una empresa, bueno, ya haya rescindido su relación laboral con un trabajador menor de edad y que nos digan a nosotros o nos se gire el citatorio para informarle al trabajador menor de edad que se le requiere para una audiencia, nosotros al notificar, aunque él sea el citado, no podríamos dejar el citatorio porque la misma ley faculta de que es menor de edad. O sea, no se puede dejar a menores de edad. Eso lo marca la Ley Federal de Trabajo. Ahí cómo se haría. Esa es la duda que tengo. También como aclaración, también la Suprema Corte ha dicho que las notificaciones siempre deberán ser a mayores de edad. Entonces, ahí está. Sí, claro. Por eso les mencionaba dentro de los requisitos para el permiso de trabajo de un adolescente en edad permitida está la autorización del padre o del tutor, ¿verdad? Para eso se les pide, y además de que el trámite es personalísimo, tiene que acudir el menor y tiene que acudir acompañado del padre o del tutor, para que en este caso cuando hay la violación a los derechos de un adolescente en edad permitida, entonces pueda ser asistido precisamente por el tutor o por el padre, ¿no? Para que pueda acudir. Y en este caso, quien sea quien reciba la notificación, es el mismo caso para cuando hay un niño que está en situación de riesgo y que no puede él declarar ante la autoridad, ¿verdad? Ante la Fiscalía Especializada, tiene que hacerlo asistido por un adulto. Y cuando no hay un adulto, precisamente porque el menor está en situación de riesgo dentro del seno familiar, entonces será el propio personal de la Fiscalía o el DIF, que es lo que marca y establece también la ley, que será entonces el mismo personal del DIF quien asista. En el caso de las notificaciones para la conciliación, si no hay precisamente un padre o tutor, pues quiere decir que en un principio está trabajando de manera ilegal porque no existe tal permiso para hacerlo, No, ¿no? creo que no me di a entender. Vamos a decir, no en el día de la audiencia, sino cuando nosotros nos apersonamos al domicilio que la empresa dijo que habitaba el menor que trabaja. La empresa ya presentó su solicitud, tiene los papeles, tiene la autorización de los padres y todo. Pero nosotros, para dejarle el citatorio, el documento al menor, decirle, oye, te necesitan para que te paguen tu prestación o tus finiquitos, todo, a tal hora, ¿no? No le podríamos dejar ese documento porque no tenemos, o sea, no está plasmado en la ley que se pueda dejar a menores de edad. Ajá. Bueno, aquí creo que entonces estamos ante una laguna en la ley, en la que entonces tendrá que hacerse el proyecto de reforma, si es que no ha establecido que sea el mismo tutor o el padre quien reciba la notificación en representación del menor por el hecho de ser menor,
Entonces tendrá que establecerse una reforma en el sentido de que se dispense la edad a los menores que sean mayores de 15 años, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero que, pues si la misma ley reconoce como sujetos de derechos y obligaciones a los mayores de edad, pues estamos ahí ante una controversia, ¿verdad? Más bien tendría que ser como un caso de estudio un poquito más de fondo para que se pueda llegar a una conclusión y sobre todo para que al final se garanticen los derechos de los menores. Veo que hay una persona que está preguntando la edad autorizada en México para laborar de un menor, ¿cuál es? Pues ya lo comentamos hace rato. La ley establece que tienen que ser mayores de 15 años, hasta 17 años. Muy bien. Y por Ujú. último, vamos a cederle la palabra a Christine Smith. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy conciliadora en el estado de Quintana Roo y escuchaba a la persona que hizo la primera pregunta, la compañera. En el caso de nosotros, bueno, lo manejamos, siempre le solicitamos al menor, tiene que venir acompañado de su tutor legal, en este caso, quien ejerce la patria potestad, se hace constar, se les pide el acta de nacimiento para verificar con ello que sea su padre o madre. En determinado momento, en lo personal, a mí no me ha llegado alguno donde no cuenten con papá o con mamá, pero pues la ley es clara que en estos casos ahí entra pues la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o en su caso puede ser también el DIF, porque se me hace un tanto complicado tener que citarlos a las audiencias de conciliación cada vez que exista un asunto en donde intervenga un menor para poderlo resolver. Yo creo que parte de estas capacitaciones que tenemos los conciliadores es que nosotros tenemos que, al igual que velamos por los derechos irrenunciables de los trabajadores que son mayores de edad, también de los trabajadores que son menores de edad. Entonces, el único requisito que sí, en lo personal, yo como conciliadora verifico que sea, es que esté asistido durante todo el proceso, desde el inicio de la solicitud, por su tutor legal, en este caso, madre o padre que ejerza patria potestad. Sería mi comentario, maestro. Muchas gracias y una disculpa por mi voz. Saludos. Muchas gracias por su... Ok, y la licenciada Karina creo que quiere hacer un comentario por ahí. Adelante, licenciada. Sí, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, ya creo que por ahí ya no hay más manitas levantadas. Así que bueno, así concluimos la sesión del día de hoy del programa de Jueves de Profesionalización. Y bueno, denme un momentito. Y ahora sí, bueno, es un honor
a nombre de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, otorgarle el presente reconocimiento al maestro Roberto López Barradas por su valiosa participación y por compartir con nosotros su experiencia, su tiempo y, por supuesto, sus conocimientos en el tema trabajo infantil y trabajo adolescente permitido, a través de la plataforma Zoom y Facebook Live de este centro. Y voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, asimismo extendemos el agradecimiento sincero a cada uno de ustedes por conectarse y participar activamente en esta conferencia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los temas que abordaremos en nuestro programa semana tras semana. Nos vemos el próximo jueves 20 de febrero en punto de las 16:30 horas. Muchas gracias por su tiempo y por ser parte de este esfuerzo. Que tenga muy buena tarde y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, bonita tarde, hasta luego. Gracias. Gracias.